San Francisco, California, es una caja de sorpresas letales. Prevemos que se producirá un gran terremoto en los próximos 30 años. Desde un antiguo arsenal nuclear, acaba de estallar la Tercera Guerra Mundial, hasta los tenebrosos túneles de un ferrocarril subterráneo del salvaje oeste. Son espacios estrechos para niños, no para mí. Veremos cómo llegó a los calabozos de Alcatraz la guerra entre el norte y el sur. Estoy en un túnel bajo Alcatraz. Por primera vez les cedemos las cámaras a unos exploradores urbanos extremos. Tratamos de no hacer ningún ruido. Ciudades Bajo Tierra llega en busca de aventuras a San Francisco, en Bajo la Roca. Ciudades Bajo Tierra, San Francisco. Hola, soy Don Whitman. Estoy en San Francisco, California, una ciudad que vive al borde de la destrucción desde el día que se fundó. Tiene fama de ser meca de hippies, artistas y emprendedores millonarios. Pero si escarbamos un poco, descubriremos el lado oscuro de la ciudad. Durante más de un siglo, la ciudad ha estado defendida de los invasores por fortines de la Guerra Civil, bastiones de la Segunda Guerra Mundial y silos secretos de misiles nucleares. El Océano Pacífico rodea a San Francisco por 3 lados. Su bahía ha sido, a lo largo de la historia, una puerta a la riqueza, una amenaza letal y un guardián feroz. Alcatraz es la prisión del mundo con más triste fama. Encerró durante décadas a los criminales más peligrosos del país. Pero su reputación como penitenciaría de máxima seguridad es solo una parte de la historia. Bajo las celdas en las que estuvieron tipos como Al Capone y Metralleta Kelly, se encuentran los restos de un viejo fortín de la Guerra Civil que protegía la inmensa riqueza de la Unión y defendía la bahía de los invasores extranjeros. Rich, soy Don Whitman. Buenos días, Don. Me dirijo en barco a Alcatraz con Rich Weideman, agente de los Rangers, para saber cómo la roca protegía a San Francisco de las cañoneras confederadas. Alcatraz, que está a 2 kilómetros del centro de San Francisco, es una isla de 9 hectáreas de piedra maciza, una prisión natural perfecta. El mar tiene 100 metros de profundidad. La temperatura del agua oscila entre los 7 y 9 grados. Si alguien trata de huir, puede durar unos 20 minutos en el agua antes de sufrir una hipotermia. El 70% de los peces son tiburones, así que si te hundes por el frío, lo más probable es que te coman los tiburones. ¡Qué bien! Donde hoy se levanta la prisión de hormigón había antes un fortín. Acabó de construirse en 1859 y se llenó de armas con la misión de proteger los millones de dólares del tesoro de la fiebre del oro, primero de los enemigos extranjeros y luego, cuando estalló la Guerra Civil, del ejército confederado que necesitaba desesperadamente más dinero para financiar la guerra. 75 años después, cuando Alcatraz se transformó en una prisión federal, los gánsteres aquí encerrados no sospechaban que tenían bajo los pies un fortín de la Guerra Civil. Fíjate en esto. Los bloques de celdas principales, B y C, los 2 bloques, 303 hombres en su apogeo, 336 celdas. Una prisión de pequeño tamaño para lo peor de lo peor. Alcatraz era el módulo de aislamiento del sistema penitenciario federal. Y al otro lado de la bahía, tan cercana, la libertad. Podían oír las campanas de los tranvías de San Francisco, oler el chocolate de Girardelli, el café de los hermanos Hills. Esta es una zona vedada para los visitantes. Está protegida por una de las cerraduras originales. Ponte el casco, vamos a bajar. Nos metemos bajo Alcatraz, en los calabozos de lo que fue en el pasado uno de los fortines más importantes del país. Hemos vuelto a la Guerra Civil. Sí, esta zona se construyó a partir de 1857. Estamos en un foso seco. Esta es la parte exterior del foso.
El fortín original era una ciudadela de 3 pisos de alto con 104 cañones, un foso alrededor y 2 puentes levadizos. Los 2 primeros pisos contaban con hileras de ventanucos adaptados para los rifles. En estas instalaciones había 433 soldados y el sótano del cuartel servía de prisión para docenas de prisioneros de guerra confederados. Aquí estaba la última zona defensiva. En caso de ataque, si llegaba alguien a Alcatraz, si superaba los cañones y subía aquí, aún había una última zona defensiva. En este edificio era posible resistir un par de meses con comida y agua si era necesario. Nadie superó esas defensas. San Francisco y sus enormes reservas de oro, valoradas en decenas de millones de dólares, eran un objetivo tentador para un ejército confederado necesitado de dinero. Cada 2 o 3 días bajaba de Sierra Nevada oro suficiente para financiar toda la guerra civil. Había el temor de que el sur atacase la zona de la bahía. ¿Se ha demostrado que existían esos planes? Cuando acabó la guerra civil hubo un barco que estuvo varios días cerca del Golden Gate, preparándose para atacar la ciudad, así que era una amenaza real. Aquí abajo, durante la guerra civil, dejaron los cimientos y construyeron la famosa prisión encima. Tras la guerra, el fuerte se convirtió en una prisión, primero militar y luego federal. Se demolió la vieja estructura de ladrillo hasta el primer piso y se reemplazó con hormigón reforzado con acero. Se mantuvieron estas zonas de alta seguridad a 3 metros bajo tierra y se transformaron en las temidas celdas de aislamiento conocidas como los agujeros. Estos huecos se construyeron originalmente como almacenes de pólvora para la ciudadela. Pero cuando se transformó en prisión federal en 1934, colocaron barrotes en estas 4 zonas. Y esta es la zona de los calabozos. Se pasaban a oscuras las 24 horas del día. Se trataba del último recurso de todo el sistema. Si fallas, acabas en Alcatraz. Si fallas en Alcatraz, acabas aquí abajo. Desde prisioneros de la guerra civil hasta gánsteres de los años 30 del siglo pasado, hubo 14 intentos de huida fallidos, de hombres que veían tan cerca la libertad que casi podían tocarla. Mira, es una especie de canal de desagüe, posiblemente una alcantarilla o algo semejante. Se nota el olor de la brisa del mar. Tiene que estar conectado con el exterior. Esto tiene que acabar fuera. Y creo que si yo estuviese encerrado en este agujero, si me metiese por aquí, podría escapar de Alcatraz. Pero lo tengo mucho más fácil que un preso desesperado que tratase de huir. Tengo mi cámara especial. Para hacerse una idea de lo estrecho que es, estoy sumido en la oscuridad más absoluta. Si no lo estuviese, me sentiría mucho más apretujado en este lugar, con más sensación de claustrofobia. Pero como no veo nada, no importa. Vosotros sí veis, gracias a la cámara de infrarrojos. ¿Qué tal? Bien, he llegado al final de este túnel. Desciendo unos 30 metros. Y encima de mi cabeza, a solo un par de metros, hay una boca de alcantarilla. Se ve la luz del día. Resumiendo, esto es un sumidero, una alcantarilla, del viejo fuerte que está debajo de Alcatraz. Estoy en un túnel bajo Alcatraz. Qué extraño. Me habría gustado saber esto si estuviese aquí encerrado. Estoy en Hope Hill. Esta zona es vital para la defensa de San Francisco desde la época de los españoles y es fácil ver por qué. Ahí está el puente de Golden Gate, la bahía de San Francisco. Estas colinas están repletas de infraestructuras militares de diversas épocas. He quedado con John Porter, agente del parque, para que me explique cómo se adaptaron a la era nuclear las defensas de San Francisco. John. Hola, Don. ¿Cómo estás? John me lleva a una antigua instalación defensiva de la Segunda Guerra Mundial que se transformó en un silo de misiles nucleares.
Este pedazo de subsuelo de San Francisco pudo haber provocado la Tercera Guerra Mundial, y a punto estuvo de hacerlo. Este lugar era una instalación ultra secreta. Ahora no se ve nada paseando por aquí, pero entonces había guardas militares con perros adiestrados en todas partes. Era imposible entrar aquí. Estamos en 1951. La Unión Soviética y China inician una carrera armamentística desenfrenada. Estados Unidos tuvo que actuar rápidamente para fortificar sus grandes ciudades, entre ellas San Francisco. Los silos de misiles Nike eran lo último en sistemas de defensa antiaérea. Su objetivo era identificar las formaciones de aviones invasores con armas nucleares y eliminarlas con cabezas nucleares antes de que alcanzasen su objetivo. Durante 20 años, este lugar secreto de San Francisco estuvo preparado para hacer eso. ¿Qué es todo esto? Son los radares. Había 5 radares. Estaban en la cima de Wolf Ridge. Estos son los puestos de control de las baterías, los ordenadores. Si el radar detectase aviones rusos o chinos, los ordenadores guiarían las cabezas nucleares hasta una altura de 42 kilómetros donde harían explotar los bombarderos y su letal carga nuclear. ¿El cotarro se dirigía desde aquí? Sí, con esos ordenadores. Puede que la tecnología parezca primitiva, pero bastaba para acabar con el mundo. Si hubiese un ataque que Dios no lo quiera, ¿qué ocurriría aquí? Lo primero que harían sería apretar este botón de alarma. Todos los soldados acudirían a sus puestos. Un momento aterrador. Los silos de misiles Nike fueron la respuesta americana a una amenaza creciente, aunque es posible que fuese mayor la amenaza de guardar misiles nucleares de 5.000 kilos a menos de 15 kilómetros de una gran metrópolis. Un paso en falso y pasaría a la historia San Francisco, el estado de California y buena parte de la costa occidental. Se guardaba bajo tierra el arsenal nuclear capaz de hacer desaparecer la humanidad. Impresionante, menudos colosos. ¿Qué son? ¿Son los misiles Nike? Estos son los misiles Nike Hércules. Tiene una pinta terrorífica, qué barbaridad. En este silo hay 12 misiles y es uno de los 12 silos que hubo en la zona de la bahía. En el apogeo de la Guerra Fría había 280 silos secretos de misiles Nike enterrados en territorio estadounidense. ¿Están armados? No, están inutilizados. Muy bien. Pero este se ha restaurado completamente. Tiene el aspecto que tendría un auténtico misil Nike Hércules. Son enormes. ¿Qué velocidad alcanzan? Pues unos 3.200 kilómetros por hora. Este multiplica por 5 la velocidad del sonido. En serio, como un reactor, más rápido incluso. Mucho más rápido. Es como una bala. Esta flecha blanca y roja de 3.000 kilos vuelve a la Tierra sin guía. ¿En serio? Por eso lo lanzaban con ese ángulo pequeño. Y sobre el océano. Donde sea. Esta es la parte peligrosa, ¿verdad? Es la ojiva. ¿Ves esa línea roja? Sí. Desde ahí hasta los alerones, eso es la ojiva. Dentro lleva un dispositivo nuclear W-31 de 40 kilotones. 40 kilotones. Compárala con la de Hiroshima. La de Hiroshima era de unos 14 kilotones, creo. Así que esta es 3 o 4 veces más potente que la bomba atómica que conocemos. Exacto. En cuanto el radar identificaba el objetivo y lo confirmaba un avión de reconocimiento, se sacaban a la superficie los misiles, se les marcaba el objetivo y se lanzaban. Solo la onda sonora mataría a quien estuviese en un radio de medio kilómetro. La fuerza de los 150 decibelios incrustaría los tejidos blandos en el hueso. Su trayectoria de vuelo cubriría 42 kilómetros en 30 segundos a línea recta. Luego rotaría 180 grados, se lanzaría en picado y explotaría en el centro de la formación de bombarderos invasores. Sería como lanzar al aire una explosión nuclear. Sí, y muy potente. Unos minutos después de la explosión, la ciudad se vería cubierta por una lluvia radioactiva peor que la de Hiroshima.
Al cabo de unos meses habría muerto hasta el 25% de la población por culpa de la radiación venenosa, dependiendo de las pautas climáticas. En la década de los 70 quedaron obsoletas estas armas, que fueron reemplazadas en ambos bandos por los misiles balísticos intercontinentales, que no necesitaban aviones ni pilotos que los guiasen hasta su objetivo. Se lanzaban desde una distancia de más de 5.000 kilómetros. Desmantelar los silos de misiles Nike le costó millones de dólares al país. Este es el único que se conserva en perfecto estado. Es un testamento de la precariedad que se vivió en la Guerra Fría. Potencialmente fue la época más peligrosa de la historia del país. ¿De veras? Estuvimos a esto en diversas ocasiones. ¿Por ejemplo? La crisis de los misiles cubanos. Estamos en la crisis de los misiles cubanos en octubre de 1962. ¿Cómo sería este lugar en aquel momento? Probablemente estuviese en estado de máxima alerta. ¿Durante cuánto tiempo? Verás, se estableció la condición de Defensa 1. Estaban todos los militares en sus puestos, en estado de alerta. ¿Es lo que se llama DEFCON 1? Así es. ¿Y qué diferencia habría entre DEFCON 1 y lo que vemos aquí? Todos estarían en sus puestos y los misiles armados y preparados para ser lanzados. A un solo botón del holocausto nuclear. Exacto. ¿Cuántas personas morirían? ¿Qué ocurriría en estos lugares? La costa oeste tiene unos 50 millones de habitantes. Ya. Es posible que desapareciesen todos. ¿50 millones de muertos en un día? Sí. Con 50 millones más allí. Y subiendo, desgraciadamente. En resumen, se podría destruir el mundo en una única batalla. Si estallase una guerra abierta, habría muchas posibilidades de que sí. Eso se nota especialmente cuando estás al lado de las armas que se emplearían. En este escenario aterrador, los soldados de aquí, los encargados de lanzamiento, tendrían que mover los misiles. Estos son los raíles. Puedo hacerlo yo solo, lo que es sorprendente teniendo en cuenta que pesa 5 toneladas. Pasa por aquí, John. Adelante, súbenos. ¿Puede ponerse vertical? Ya está. Es impresionante. Está montado y listo para ser lanzado. Cuando despega, asciende 42 kilómetros hasta el objetivo enemigo. Aviones rusos, aviones chinos que se acercan a nuestras costas. Cuando alcanza el objetivo, hace explotar los aviones en el aire. Cuidado, acaba de estallar la Tercera Guerra Mundial. Hasta finales de la década de 1840, San Francisco era un pequeño asentamiento en un paisaje inhóspito. Pero en 1848 se descubrió oro en las Sierras Nevadas y acudieron a la ciudad decenas de miles de personas. Cada día salía de esa bahía una riqueza inimaginable en forma de oro puro. Dejó de ser un asentamiento. San Francisco era una ciudad en auge. Pero en los años siguientes, las calles masificadas y los barrios destartalados alimentaron un desastre colosal. La ciudad que surgió de la fiebre del oro se sitúa encima de la falla de San Andrés. San Francisco se salvó una vez gracias a lo último en ingeniería subterránea y es la clave del futuro de la ciudad. Cuando se produjo el desastre de 1906, fue el brillante diseño de este edificio, la fábrica de moneda de San Francisco, la que conservó una fortuna, reconstruyó la ciudad y salvó a la nación del colapso económico. Eric. Hola, Don, ¿cómo estás? Eric, experto en la fiebre del oro, nos introduce en un edificio que era el Fort Knox de su época. Se inauguró en 1874 y dispone de una elegante planta principal de 11.000 metros cuadrados que se llenó rápidamente de mugrientos buscadores de oro venidos de las montañas que querían cambiar pepitas y polvo de oro por dinero.
¿Quieres decir que venían de la calle personas con bolsas de oro, oro en polvo, e iniciaban aquí el proceso? Lo primero que se hacía era fundir las pepitas y el polvo, transformarlas en tiras de oro o plata que se usaban para acuñar las monedas. ¿Se realizaba todo el proceso en este edificio? Aquí mismo. Había 200 millones de dólares en oro y plata guardados en 11 impenetrables cajas acorazadas. Intenta abrir las dos primeras puertas. Dios mío, ¿cuánto pesa? Cada una de las puertas pesa 40 toneladas. Pesa muchísimo. Ya está. Muy bien. Adelante. En el siglo XIX nos dispararían por entrar en esta caja acorazada sin el correspondiente permiso. Verás, aquí había sacos de arpillera con monedas de plata. Y estaban tan apretujados que el peso ha dejado en las paredes la impresión de las monedas. ¿No te parece increíble? El edificio se construyó para proteger de los ladrones el tesoro recién acuñado y de una amenaza todavía mayor, la ira de la madre naturaleza. Lo construyeron para soportar terremotos. Contaba con medidas antisísmicas. Sí. Primero, se sustituyó la arcilla que había bajo el edificio por capas de arena húmeda y seca. En caso de terremoto, la arena absorbe las sacudidas y protege el edificio. Es una técnica tan avanzada que todavía la utilizan los ingenieros actuales. Encima de esta base se colocó un bloque de hormigón de 1,20 metros de ancho reforzado con raíles de ferrocarril. Todo ello soporta una estructura de hierro forjado recubierta de ladrillos que permite que el edificio se mueva entero como una caja impenetrable. Estos recursos arquitectónicos pasaron la prueba definitiva el 18 de abril de 1906. Hubo un terremoto y un incendio que duró 3 días. Aquella mañana de primavera se produjo un terremoto de 7,9 grados equivalente a 15 millones de toneladas de TNT. Derrumbó cientos de edificios y destruyó la red de aguas de la ciudad. Cuando se inició el incendio no había agua para apagarlo. Se extendieron las llamas que estuvieron sin control varios días y mataron a miles de personas. La fábrica de monedas se salvó del terremoto con los 58 trabajadores y guardias de seguridad que se refugiaron dentro, pero se vio acosada por el incendio. Las llamas alcanzaron en algunos casos una altura de 20 pisos y la temperatura a los 1000 grados. La fábrica estaba rodeada por las llamas. Cuando cerraron las persianas de hierro, el cristal se volvió líquido y empezó a chorrear. Los trabajadores se habrían abrasado vivos y el edificio habría ardido de no ser por un golpe de suerte en el subsuelo. Había pozos artesianos en 2 lugares distintos. Los pozos entraron en funcionamiento una semana antes del terremoto de 1906. Los trabajadores de la fábrica utilizaron el agua de los nuevos pozos para apagar el incendio alrededor del edificio. Salvaron aquella enorme fortuna en oro y plata y evitaron una crisis financiera nacional. Entonces, este es uno de los 2 pozos. Así es. Y gracias a ellos sobrevivió este edificio al peor desastre urbano del país. Hoy San Francisco vuelve a depender de un colosal proyecto de ingeniería subterránea para conseguir impulso. Pero esta vez está en juego algo más valioso que el dinero mismo, el agua potable de la ciudad. San Francisco está a punto de finalizar la construcción de un gigantesco embalse bajo el barrio de Sunset. Forma parte de un plan de mejoras antisísmicas en la red de agua de la ciudad por valor de 65 millones de dólares. Será capaz de soportar un devastador terremoto de 7,9 grados. Somos la última televisión con acceso a él antes de que se llene con millones de litros de agua. Hola. Hola, Don. He quedado con Paul Mapsa de la Comisión de Servicios Públicos de San Francisco para ver cómo se protege el bien más valioso del próximo gran terremoto o de un ataque terrorista. ¿Este es el embalse de Sunset? Sí. ¿Qué tamaño tiene? Unas 8 hectáreas. Este proyecto de 4.000 millones de dólares protegerá el agua de 2,4 millones de personas.
La entrada está aquí adelante, pero no les permitiremos grabar la entrada. Por razones de seguridad preferimos que no aparezca en pantalla. O sea, el agua potable de San Francisco. El agua potable, no queremos mostrar el acceso al agua potable. Es una caverna. Son 4 hectáreas, son 4 manzanas de la ciudad. ¿Sí? Unos 10 metros de altura. ¿De veras se llenará de agua? Se llenará de agua. ¿Aún están preocupados por el terremoto de 1906? ¿Temen que vuelva a suceder? Los terremotos no son hechos aislados. Prevemos que se producirá un gran terremoto en los próximos 30 años. Para soportar la fuerza devastadora de un temblor de 7,9 grados, se han reforzado los 300 pilares del embalse con puntales diagonales y armazones flexibles que aguantan de un techo tan grande como 4 manzanas. En caso de terremoto, los armazones flexibles permiten que los pilares se muevan arriba y abajo, pero no hacia los lados, mientras que cada una de las 19 secciones distintas del techo puede moverse de forma independiente. Y esta es la tubería que traerá el agua. Sí. ¿Qué tamaño tiene? 130 centímetros de diámetro. ¿Y qué cantidad de agua transporta? 160 o 200 millones de litros al día. Aquí han trabajado 200 obreros durante 2 años. Pero dentro de unos días, los que bajen aquí serán buceadores que buscan grietas. Este es el punto final. Hay eco. Al otro lado de esta tubería están las Sierras Nevadas. Somos casi los últimos en estar de pie en este enorme tanque subterráneo antes de que se llene con cientos de millones de litros de agua. ¿No es así? Sí lo es. La fiebre del oro de California atrajo a cientos de miles de inmigrantes chinos del otro lado del Pacífico. Unos pocos se hicieron ricos, pero casi todos tuvieron que arreglárselas solos en los barrios bajos de San Francisco. Un laberinto de pecado y vicio oculto bajo estas calles. A finales del siglo XIX, el subsuelo del barrio chino era un enjambre de túneles mineros, pasadizos peatonales y casi 4 kilómetros de túneles de alcantarillado. En la superficie se hacinaban en habitaciones alquiladas hordas de hombres, trabajadores que huían del hambre y los desastres en China. Las políticas racistas de inmigración implantadas para evitar que esos hombres trajesen a sus familias y se estableciesen en los Estados Unidos hacían casi imposible la entrada legal de mujeres. Por eso llegaban escondidas como esclavas. Había niñas de 5 años obligadas a trabajar de criadas o de prostitutas. Unas pocas afortunadas encontraron la libertad con la ayuda de una bienhechora, Donaldina Cameron, y de un laberinto de túneles que se convirtieron en el ferrocarril subterráneo de la costa oeste. He quedado con Jack Shop, que trabajó en Cameron House en las décadas de 1960 y 70 y conoció a la señorita Cameron. Me contará su extraordinaria historia. Hola, Jack. Hola, Don. Encantado de recibirte. Gracias. Bienvenido a Cameron House y al barrio chino. Jack ha visto mujeres vendidas como esclavas, niñas que huyeron de una vida miserable gracias al escondite de esta casa, a los túneles que hay bajo ella, a la mujer que las niñas llamaban querida madre y los vendedores de esclavas Diablo Blanco. Así que ella se dedicaba a salvar a esas niñas de un destino terrible. Así es. ¿Podemos entrar? Claro. Hoy Cameron House funciona como un centro cívico para la población asiática de San Francisco. Hace 130 años en esta casa se colaban de noche cooperantes religiosos que traían niñas y adolescentes que habían rescatado de los prostíbulos. Pero cuando creció la reputación de Cameron House, se hizo más difícil esconder a las niñas. ¿Los amos venían aquí a buscarlas? Los amos tenían sus policías. Eran policías Corruptos. que les ayudaban a llevarse a las niñas con una orden de registro. Entiendo. Había cierto grado de corrupción. Sí, claro.
Los amos utilizaban contratos de servicios de 30 años para legitimar sus reclamaciones. Cuando se presentaban en la puerta exigiendo el regreso de sus propiedades, sacaban la niña buscada por las escaleras de atrás hacia un escondrijo subterráneo. ¿Y esto qué es? La rampa del carbón. Si registraban la casa en busca de la niña, se escondía en un túnel. ¿Puedo mirar ahí arriba? Claro. Es un espacio muy pequeño para una persona pequeña, pero creo que podré meterme. Sí que es pequeño. Lo que tenemos encima es la calle. El sótano está por aquí. Por ahí está abajo la calle. En resumen, es un túnel para el carbón. Un niño pequeño podría colarse aquí. Voy a bajar al sótano. A ver cómo me meto aquí. Son espacios reducidos para personas pequeñas, para niños, no para mí. En un momento dado, aquí podría haber 10 o 15 niñas. Y si yo fuese una de las niñas rescatadas y me metiesen dentro de esta pared para salvarme la vida, estaría quieta, sin hacer ningún ruido. El desorden y el hacinamiento del barrio chino en el siglo XIX solo podían conducir al desastre. En el año 1900 estalló en forma de epidemia mortal. Cuando la señorita Cameron utilizaba el subsuelo para salvar las niñas de la esclavitud, el barrio se vio azotado por la peste bubónica. Se aisló el barrio, se puso en cuarentena. El único modo de romper el aislamiento fue usando los túneles y las cloacas que había bajo las calles. La primera víctima de la peste bubónica apareció en 1900. El gobierno estatal de California, temeroso de la mala publicidad, trató de encubrirlo sacando las pruebas, los cadáveres de la zona de cuarentena. Hoy aún están en servicio algunas de las alcantarillas que se utilizaron en esa operación de encubrimiento. Don Spears, experto en la salubridad urbana, me lleva a las cloacas. ¿Puedo echar un vistazo? Voy a prepararme. Vale. El subsuelo del barrio chino. Es una cloaca pequeña. Sí, lo es. ¿Qué tamaño tiene? Mide 150 centímetros de alto y 90 de ancho. ¿Son las cloacas típicas del barrio chino? Sí, estas cloacas desembocan directamente en la bahía. Oigo el ruido del agua. Mientras estamos aquí hay gente que tira de la cadena y lava la ropa. En efecto. Estas cloacas bien diseñadas que sacan los desechos de la ciudad también sirven de autopista para las abundantes ratas que transmiten una enfermedad mortal. Mira qué ratita tan bonita. La peste bubónica viene de las pulgas, ¿no? Sí, ellas fueron las transmisoras. Las pulgas las tienen las ratas. Así es. Las ratas están en las cloacas. Cierto. Hay... Son viajeras. Cuando muere la rata y se enfría su cuerpo, las pulgas saltan en busca de otro huésped. La plaga la causaron las ratas, pero fue la gente quien la alimentó. En lugar de tratar el brote, intentaron negarlo haciendo desaparecer discretamente los cadáveres de las víctimas de la plaga. Las cloacas siempre ocultas y que desembocan en la bahía se convirtieron en macabros toboganes de basura. Y si quisiésemos sacar un cadáver del barrio chino, ¿lo haríamos a través de los túneles? Es el modo más fácil.
Se bajaban los cadáveres bien amortajados por una boca de alcantarilla y se amarraban a una tabla. La tabla se colocaba sobre los raíles de las paredes del estrecho túnel. Como los túneles van en sentido descendente, era fácil empujar el peso muerto unos 800 metros hasta el final del trayecto, la bahía de San Francisco. Y no se volvía a saber nada de los cuerpos. ¿Se sabe cuántas personas murieron con esta plaga? Se han contado los cadáveres encontrados. Creo que fueron más de 100, pero es imposible calcular los que no aparecieron. El aislamiento y el racismo hizo que se enconase el sufrimiento humano en el barrio chino. Para los vivos y para los muertos, la única salida estaba bajo tierra. La misma revolución contracultural que produjo el legendario verano de amor de San Francisco dio pie a un movimiento más subversivo y menos conocido llamado el Club de los Suicidas. Es un grupo secreto de exploradores urbanos cuyo credo es vivir cada día como si fuese el último, enfrentarse a sus temores y entrar en un mundo caótico. En cuanto entraron en el abandonado y olvidado subsuelo de San Francisco, descubrieron que su famosa ciudad era también un fortín militar subterráneo ultrasecreto. He quedado con John Loeb, uno de los miembros originales del Club de los Suicidas. Me enseñará algunos de los lugares subterráneos más secretos de la ciudad. De hecho, no se me permite saber dónde están. Hola, ¿cómo estáis? Hola, John Loeb, encantado de conocerte. John y sus amigos rebeldes se divirtieron durante casi una década desafiando la autoridad y apretando botones. Se montaban desnudos en los tranvías, subían a los puentes y exploraban el vasto mundo subterráneo de un complejo militar abandonado muy poco conocido en la Ciudad del Amor. En la década de 1970 se sellaron las entradas oficiales a los búnkeres de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Encantada. Soy Don. Pero John y una banda de exploradores urbanos se negaron a dejar en el olvido ese capítulo de la historia de la ciudad y encontraron una entrada. No te diremos dónde se encuentra, te vendaremos los ojos, pero nos meteremos en una cámara subterránea a la que no accede nadie. Nuestro equipo viaja con los ojos vendados para proteger la ubicación del acceso secreto. Y eso supone tener que entregar nuestras cámaras a unos desconocidos. Bien, vamos al subsuelo. En marcha. No sabemos a dónde vamos, salvo que es un lugar que está bajo la zona de ocio del Golden Gate, que se extiende a lo largo de 30 hectáreas. Se dice que bajo este parque hay un complejo militar ultrasecreto que se montó durante la Segunda Guerra Mundial. Asegúrate de que no puedan ver nada. Y por favor, no se saquen las vendas. Bien, estoy conectado a esta cámara. Sube, ya falta poco. Tenemos que dar un paso grande. Bien. Pasa por aquí. Hay un pequeño agujero. De acuerdo. Sí. Échate sobre la espalda. Dios mío, no podría ser más estrecho. Buena suerte. Gracias. Adiós, Don. Lo siento, chicos. Gracias. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Hemos descendido unos 10 metros. El exterior está ahí. No tengo ni idea de lo que es, de dónde estamos. Pero la bajada tiene otros... 16 metros. Otros 16 metros. ¿Qué es este pozo? Es un pozo largo de hormigón, un conducto de aire y también un acceso a un puesto de vigilancia. Provisiones suministradas por el Departamento de Defensa Civil. ¿Qué te parece? Viejos artefactos de la Guerra Fría, seguro. Fíjate en esto. ¡Qué grande! John calcula que el búnker cubre unos 25.000 metros cuadrados bajo tierra.
Vemos las cremalleras para el transporte de artillería. Debió ser una importante base militar. Un enorme complejo que abarcaba muchos kilómetros. Por lo que tú sabes, ¿cuál era el aspecto original de este lugar? Pues sería básicamente el que tiene ahora, sin los graffiti tan malos de los años 70. Pasillos de hormigón, habría raíles elevados que se han oxidado, también literas, una cocina, salas de estar y almacenes para las armas. De los años 50, quizás. No puedo concretar el periodo, no quiero dar demasiada información. Digamos que entre 1940 y 50. John no lo dijo, pero este enorme espacio subterráneo tiene las características de un búnker de municiones de la Segunda Guerra Mundial. La guerra en el Pacífico dependía de los barcos mercantes y de la munición que salía del puerto de San Francisco. Por eso se reforzaron los fortines que ya había de la guerra civil y se excavaron grandes búnkeres bajo la ciudad. Estos raíles elevados se utilizarían para transportar piezas de artillería. Por aquí pasarían camiones, entrarían y saldrían soldados. Puede que hubiese un puesto de artillería encima de mi cabeza. No lo sé, no sé dónde estoy. Pero si esto fuese tan importante como parece, aquí abajo habría mucha actividad. En los años 70, cuando entrasteis por primera vez, ¿os sorprendió la cantidad de infraestructuras militares que había en San Francisco? Nos sorprendió un poco. Encontramos una gran variedad de búnkeres de distintas épocas. Algunas conducían a túneles que databan de 1860. Esta parte del país siempre se consideró un objetivo importante. Sí, San Francisco lo es. Alguien tiene que acabar con esos hippies. La entrada, ¿qué hay ahí arriba? Es el pozo que conduce al puesto de vigilancia. ¿Puedo echar un vistazo? Adelante. Ayúdame, por favor. Me sorprende ver que este lugar está completamente sellado. Este país vivió 20 o 30 años convencido de que habría un ataque y se construyeron fortificaciones como este lugar subterráneo. Es posible que en su época este fuese un lugar ultrasecreto defendido por alambradas y patrullas militares. Hoy su única protección es el hecho de que casi nadie sabe dónde está, excepto el Club de los Suicidas. Oigo gente. Estamos debajo del parque. Sí, en efecto. Donde estamos caminando. Pero hay muchos parques en la bahía. Es cierto, y hay gente. Sí. ¿Hay alguien que piense que estos lugares se debían abrir? Echa un vistazo. Tratamos de no hacer ruido porque no queremos que la gente de fuera sepa que es posible entrar aquí. Sería malo que todos supiesen cómo entrar. Esto es peligroso. Los hallazgos subterráneos del Club de los Suicidas son semejantes a los nuestros. Excavamos para desenterrar las historias que se esconden en el subsuelo. Cada vez que entramos aquí, desde que se selló el búnker, dejamos una nota. Al Club de los Suicidas, gracias por habernos traído. Ciudades bajo tierra. El crecimiento rápido de San Francisco vino acompañado por brutalidades, catástrofes, terremotos, incendios y plagas. Pero pocos saben lo cerca que estuvo la ciudad del ataque del enemigo. Solo se salvó gracias a sus fortificaciones subterráneas.